palabras en su boca, Espíritu Santo. Que seas tú hablando a tu iglesia, Señor, porque tú conoces la necesidad de cada uno de vosotros. Porque tú eres el que escudriña los corazones y la gente, Señor. Tú sabes de qué tenemos necesidad, Padre amado. Mira esta palabra, mi Rey eterno de la gloria, Señor. Mira el mazo que te nació, Señor, en esta mañana usar para tu gloria, Jehová. Señor, sé tú, Padre amado, hablando, ministrando con poder, Señor, a tu pueblo, mi Rey eterno, por medio de tu palabra, Señor. Toma el control y el dominio de la vida de mi hermano, Señor, de su mente, de su corazón, de sus palabras, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos por el poder de tu palabra y te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, porque es palabra de vida eterna la cual nos trae, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a mi hermano. Dios le bendiga a cada uno. Amén. Gloria a Dios. Gracias por haber venido. Pero le damos primeramente gracias a Dios porque a través de su Santo Espíritu Él nos ha traído hasta acá para escuchar palabras, para alabarle, para glorificarle. Puede sentarse un momento. Los que están de pie. Dios bendiga a los pastores. Las gracias también a ellos por la oportunidad que también me dan para venir a predicar su palabra. Creo que hay bastante gente fuera, hay bastante niños y muchos representantes están fuera. Es importante el día de hoy que todos escuchemos esta palabra porque podemos aprender mucho. Es bastante relevante el tema de hoy porque desde esta mañana mis oídos han estado escuchando por allá Romanos 8, el libro de Gálatas, que es la clase de escuela dominical, y entre otros versículos, una avalancha, una lluvia de versículos que tienen que ver con el pecado, que tienen que ver con condenación, que tienen que ver con cosas que van en contra de Dios, que van en contra de lo sagrado. Y hoy les traigo un tema bastante interesante que todo cristiano tiene que conocer, que todo cristiano tiene que analizar. Es un tema controversial entre muchos hermanos algunas veces, pero a la luz de la palabra y a través de su Santo Espíritu, Dios nos va aclarando y nos va iluminando el entendimiento para nosotros poder entender el propósito de Dios con esto. Es una de las palabras más duras que usa nuestro Señor Jesucristo, pero es una palabra que es una línea muy delgada que marca lo que es la misericordia y el amor de Dios y lo que es la condenación, que es el pecado imperdonable. ¿Qué es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? ¿Cuántos tienen aquí el Espíritu Santo? Amén. Amén. ¿Cuántos tienen aquí el poder de Dios en sus vidas? Amén, ¿verdad? Bueno, este tema se trata de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Para muchos entendidos tienen algunos conceptos y algunas cosas tal vez que han estado fuera de contexto, y hay muchos que he escuchado a través de la radio, a través de las redes, y que tal vez tienen algo desviado, pero a la luz de la palabra nos enseña algo muy importante, que es en lo que Cristo, cómo comienza Cristo a hablar. Yo quiero que se ubique en el libro de Marcos, en su capítulo 3, y en el versículo 20 en adelante. Dios bendiga a mi nieto. Dios bendiga a mi hermana Yura y a mi sobrina que están por aquí el día de hoy. Dios les guarde, y a todos los invitados. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y la revelación del Espíritu Santo. El que pueda colocarse de pie para reverenciar la palabra. Dice: y se agolpó, el que no lo tiene es Marcos, capítulo 3, versículo 20. Si no oyó bien. Ok, el que tenga Biblia. Marcos 3:20. Exactamente, en adelante. Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan.
Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide. Y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno que puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquea sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Puede sentarse. Gracias. Si podemos entender, dice en la palabra, haciendo un énfasis antes de comenzar, porque esto tiene varias tramas y los vamos a ir desglosando poco a poco para que las personas puedan entender de dónde parte estos principios y de dónde comienza la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice que cualquier pecado que sea contra Dios puede ser perdonado, ¿verdad? ¿Ustedes creen eso? ¿Todos los pecados pueden ser perdonados? Amén. Cuando se arrepiente, tus pecados son perdonados. Inclusive, esos pecados tan atroces, violaciones de niños, homicidios a niños, asesinatos, rebelarse contra Dios. Yo le aconsejo que el que tenga una pizca de inteligencia no lo haga. Maldecir a Dios, a Jesucristo, a su Hijo. Eso es terrible, ¿verdad? Inclusive, eso también Dios lo perdona. Pero lo que Él no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra su Espíritu Santo. Ciertamente, en el texto, en el contexto, comienza Jesús venía de Capernaum y había sanado a un endemoniado, le había sacado los demonios o el demonio. Y esta persona que estaba afectada, porque no toda persona que es ciega está endemoniado, ni toda persona que es muda está endemoniado. Puede ser algo congénito, pero en sí esta persona estaba endemoniada. En el capítulo 12 del libro de Mateo también lo especifica, 22, que habla de la blasfemia también del Espíritu Santo. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 11, también lo especifica. Y comenzaba a Jesús a hacer este milagro. Hizo el milagro. Ellos estaban maravillados. Pero dice en el texto, que ni ellos le daba tiempo de comer, porque era la gente, la multitud que se agolpaba, que cada vez seguía a Jesús. Eran multitudes. Y vemos que a través del tiempo Jesús haciendo los milagros, mostrando las señales, perdonando los pecados de las personas, tratando con toda esa multitud, ellos llegaron y poco a poco empezaron a dispersarse. Cada día Jesús se quedaba como más solo. Era porque esas personas tal vez buscaban en Jesús y tenían una necesidad de sanidad, una necesidad porque tenían hambre, una necesidad porque necesitaban cubrirla de alguna manera.
Pues cuando Jesucristo empieza a demandar de ellos y comienza a confrontarlos en cierta manera, se iban alejando. Ese es el primer punto, porque habían tres grupos de personas. Dice la Biblia que había multitud, había gente, pero dentro de la gente decía que también ahí estaban los suyos. ¿Y quién eran los suyos? Cuando se traduce esta palabra los suyos, quiere decir familia. ¿Y quién era familia? La mamá y los hermanos de Jesús, que también estaban allí cerca. Pero no solamente eso, estas personas decían que Jesús, este es el segundo grupo, Jesús estaba loco. Jesús está fuera de sí. Jesús se volvió loco. Jesús anda perdonando pecado. Jesús, el hijo del carpintero, está diciendo por allá que puede sanar enfermos y lo hace. Y lo veían sus hermanos y su madre María en esos momentos. Y la multitud. Pero detrás de ellos venía una comisión que venía del Sanedrín, que es el tercer grupo, que se llaman los escribas, los fariseos, que eran doctos de la ley, que conocían la trayectoria y toda esta escritura en la antigüedad, y sabían identificar correctamente de dónde venían las señales, de cómo hacían los milagros Jesús. Pues ellos le acusaron, porque esta vez no venían con preguntas, no, porque una vez cuando abordaban a Jesús le decían: ¿por qué es esto? ¿Y por qué tú haces esto? Si hoy es el día de reposo, ¿y por qué tú haces aquello? Pero en este caso no hacían eso. En este caso le acusaron, le dijeron: tú sacas los demonios en el nombre de Belzebú, que significa, según algunas traducciones, que es el príncipe de las moscas, del excremento, y que él estaba a la cabeza. Le dijeron eso a Jesús. Pero fíjense cómo se va preparando poco a poco el camino. Rechazado por su familia. Vamos un momento al versículo 31 para que vean bien, porque Marcos es el que resalta más de estos evangelios la familia de Jesús. Por esta parte ya estábamos montados en los escribas de estos tres grupos. Dice, viene después Jesús, del 31, y sus hermanos, su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, estos eran sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y es mi hermana y mi madre. Es decir, Jesucristo ya hacía una división de lo que es la familia espiritual, la familia de Dios, y sus hermanos, su madre, que estaban afuera, que trataron de prenderle para capturarle. La palabra prenderle en este idioma se traduce a es captura, agarrar. Jesús, tú estás loco. ¿Cómo tú vas a decir que cómo tú vas a sanar a un endemoniado? ¿Cómo tú vas a sacar demonios? Vente. Ellos querían llevárselos, obviamente, pero le avisaron que los que estaban allí, que ellos estaban afuera, porque se quedaron del lado afuera. Pues Jesús, su familia, no confiaban en él, no estaban seguros. Eran personas que tal vez Jesús era el que ayudaba a su padre, porque era carpintero, o era el que barría el patio, o era el que se levantaba temprano a echarle la comida a las gallinas, o qué sé yo, hacía Jesús, porque Jesús es un hombre de carne y hueso. Jesús hacía, Jesús padecía, Jesús tal vez se pinchaba y le dolía. Era por una parte humano, aunque es una deidad, porque es Dios encarnado, no reencarnado, como me dijo uno por allá. ¿Cómo tú dices eso? Que Cristo reencarnó. Y yo le dije: no, tú estás haciendo una
un análisis loco ahí, porque una cosa es reencarnación, una cosa es encarnado. Lo de Dios, la unión hipostática de Dios, es Dios encarnado en Jesús, en una naturaleza humana. Entonces, pues nadie creía, y Jesús toma un lugar importante. Inmediatamente Él separa a estas personas que son su familia y les dice: mira, la familia mía son estos que están aquí. Estos. Yo les digo a ustedes, ¿quién es su familia? Los que deben hacer la voluntad del Padre, porque somos hermanos en Cristo. Nosotros fuimos sellados por la sangre de Jesucristo. Esto crea una relación entre nosotros como hermanos, porque la iglesia no es un club. La iglesia es donde nos reunimos para hacer comunión con mis hermanos. Mi hermano es mi hermano. Mi familia tal vez inconversa, porque oramos por ellos para que ellos lleguen. Ahí hay una separación, pero es espiritual, tal vez consanguínea, biológica, que nosotros podemos tener, pero oramos para que ellos lleguen. Muchos hablan de la promesa, etcétera, pero mientras tanto que no lleguen, nuestra verdadera familia de la fe son los que estamos aquí, la familia de la fe. No confundan una cosa con la otra, porque ahí inmediatamente coloca un parámetro: Jesucristo. Y estaba María, estaba su mamá, estaban sus hermanos, Jacobo, Judas, Santiago, que fue el que escribió el libro, Judas, el libro, no el Iscariote. Estaban sus hermanos. Y allí donde poco a poco esto va avanzando. ¿Cómo es esto? Y entonces le dicen: bueno, si un reino, vamos al 23, dice: y habiéndolos llamados, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Es decir, lo que ustedes me están diciendo, vamos a los escribas, lo que ustedes me están diciendo no tiene sentido. ¿Cómo puede Satanás sacar fuera un demonio? Porque Satanás tiene un reinado. ¿O es que Satanás va a venir a sacarle un demonio a alguien para que crea en él? Para liberarlo de una prisión. A alguien que está esclavizado. A alguien que está poseído. Satanás no actúa así. Satanás vino para hurtar, matar, destruir. ¿Pero qué vino Cristo? A dar vida y en abundancia, a librarnos del pecado, de la ley del pecado. Para eso vino Cristo. Pues no pueden hacer diferencia a ellos. ¿Sí? Ellos le decían inmediatamente: no, tú echaste fuera a este, porque ellos no negaban el milagro. Ese que dentro de todas las tramas y dentro de toda la escritura, ellos nunca negaron el milagro, o ese milagro maravilloso que hacían las personas, no lo negaron en ningún momento. No lo negaron. Simplemente se apegaban a un lado para contradecir a Jesucristo de lo que Él estaba haciendo. Y en este caso se lo acreditaron a Satanás. Fíjense usted más adelante. Y dice el 26, el 27: ninguno que puede entrar a la casa de un hombre fuerte a saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Obviamente que reprendía, detenía, ataba a Satanás. Dice que si Satanás se levantaba contra él mismo, no podía permanecer. El que tenía la autoridad para reprender a Satanás, para atarlo en ese momento de que él fuera a sacar los demonios, era Jesucristo. Es el que tiene el poder para hacerlo, Jesucristo. Pues cuando él le dice que los que habían llegado
a su fin, los que llegaron, bueno, Satanás, si es así, le dice a ellos, bueno, es porque ha llegado a su fin. Eso está por allá en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis es porque Satanás va a ser encadenado por 1000 años, cuando Cristo venga a reinar. Eso lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Y seguimos. Dice, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Es decir, hay 3 cosas importantes por las cuales preparan el camino para blasfemar contra el Espíritu Santo. Estos escribas, fariseos, hipócritas, como le decía nuestro Señor Jesucristo, y le decía, bueno, ustedes me dicen que yo echo fuera demonios. ¿Por quién no ha hecho a vuestros hijos? ¿Por quién? Los demonios los echaban también algunos rabinos. Búsquese el libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo 19. Sí, 11:19, mi hermano. Lo puede localizar. Dice, pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Por tanto, esos hijos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Ajá. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence. Cristo le vence. Es decir, decían a Jesús, Jesús, mira, por allá están echando uno fuera demonio. Y yo, bueno, sí. El que no es conmigo, el que es conmigo, contra mí no es. Es decir, que había poder. Dios en su soberanía derramaba poder en otras personas, en aquellos rabinos, para sacar fuera a otros demonios. Y eso lo hacía. Bueno, entonces le dice, los hijos suyos, entonces también son hijos de Beelzebú, también son el diablo. Una lógica. Le respondía Jesús con lógica. Ahora, hay un camino que se prepara, y a eso iba. Me salí un poquitico, mi hermano, me perdona. Y dice, antes de la blasfemia contra el Espíritu Santo se prepara un camino. Y la primera es, estos escribas iban contra la redención. Ellos iban en contra de Jesús. Ellos iban en contra de lo que Jesús hacía, con los ojos abiertos, porque ellos sabían lo que estaban haciendo, con los ojos mirándolo. Ellos sabían eso. Búsquese en el libro 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Porque hoy ha sido, hermanos, un bombardeo de pecado y condenación. Pues este pecado no será perdonado. Dice 12:3. 1 de Corintios, a los Corintios. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se manifiesta a través de Jesús para librar del pecado, para perdonar el pecado, para que las personas vengan a Él. Pues esta persona no puede llamarle Señor. O le sirves a Dios o le sirves a Satanás. Eso era. Iban en contra de la redención. Iban en contra de Jesús. Y esto no es por falta de evidencia, porque todas las evidencias que estos fariseos la tenían en sus manos.
desde Abraham, desde Moisés, desde todos los profetas, que el poder de Dios venía manifestándose a través de los años, a través de los siglos, y que ellos habían aprendido, pues ellos se negaban, se resistían a la voluntad de Cristo, se resistían, y no solamente viéndolos de frente. Podría usted decir ahorita, si hubieran esas señales ahorita, las que Cristo hacía, podrían haber bastantes personas arrepentidas. No. Sencillamente no. Porque el hombre, cada día que va pasando, se resiste más a Cristo. Cada día el mundo se encierra en un torbellino de donde casi no puede salir. Y la única salvación es Cristo. Y eso lo hace Él a través del Espíritu Santo. Eso lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Pues si hubieran esas señales ahorita, de igual manera, muchos negarían a Jesús. Muchos retrocedieran. Muchos juzgarían a Jesús. Esa es la primera. En contra de la redención. Y la otra es que van en contra de la razón. De la razón, porque ellos crucificaban no solamente a Jesús, ellos crucificaban su razón. La razón de Jesús, de Jesús la crucificaban también, pero ellos crucificaban el entendimiento que ellos tenían, porque tenían los ojos abiertos. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían que venía un Mesías. Ellos sabían que el Espíritu Santo venía obrando a través de todos los tiempos. Ellos sabían todo, tenían los ojos bien abiertos. Y esa es la parte de la conciencia del ser humano. Hay gente que se resiste a Dios y sabe que Dios existe, pero se niega a arrepentirse. Y esta gente hacía esto, teniendo conciencia, conociendo la ley. Fíjense que el libro de Gálatas hablaba de la ley, pero ellos se centraban más en el legalismo, de lo superficial, lo que ellos podían hacer, pero se alejaban de la justificación por la fe. Entonces, allí es la segunda. Ellos iban en contra de la razón, teniendo en sus manos todas las evidencias, porque la gente no cree por falta de evidencia, porque el problema del hombre es moral. Y les voy a decir por qué. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz es la que alumbra, y a través de los tiempos Jesucristo venía mostrándose desde los profetas hasta el último profeta, que fue Juan el Bautista. Decía: detrás de mí viene uno que es mayor que yo no soy digno de desatarle el calzado. De eso se trataba, porque por medio de ellos, bueno, ustedes creen en Moisés, ustedes creyeron en Abraham, ustedes creyeron en Moisés, ustedes creyeron en Isaías, ustedes creyeron en el bautismo de Juan, pero no creen en Jesús. Venían consecutivamente negando no solamente eso, sino el Espíritu Santo. Se resistía al poder de Dios que venía manifestándose a través de los tiempos, como dice en Isaías, y una promesa. Dice 1:18, dice: venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, una promesa que tiene que ver con el perdón de los pecados, y que ya desde hace tiempo venía hablando, y que el Espíritu Santo viene manifestándose a través de los tiempos sobre los profetas. Hasta un burro puso a hablar el Señor. ¿Qué más evidencia quieren ustedes? Y todos estaban en los rollos escritos, pues ellos no creían.
Ese es el camino que prepara. Y lo otro es, una de las cosas más fatales que pueden tener ellos, que ellos se rebelaron contra el Espíritu Santo, que es la revelación. Que ahorita tocamos ese punto, que es Juan 3:19, que es la luz. Porque la luz, ese es ese Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos alumbra para que nosotros podamos entender esto. Porque sin el Espíritu Santo usted no puede entender eso. Si usted no deja que Cristo entre en su vida, el Espíritu Santo no puede entrar a su vida. Porque está ciego. Pero estas personas blasfemaron contra el Espíritu Santo porque sus ojos estaban abiertos. Y deliberadamente estaban en contra de no solamente de Jehová el Padre, sino estaban en contra de Jesús y de la obra del Espíritu Santo. Porque Dios es el que planifica. Cristo junto con Él es el que salva. Pero el Espíritu Santo es el que ejecuta. El hecho que usted esté aquí es porque el Espíritu Santo que mora en usted es el que lo impulsa a que usted haga una labor, una obra, y a Él sea toda la gloria. Aplauda a Cristo. Esas tres cositas que tenían estos señores y que hasta el día de hoy puede haberlo, porque no solamente ellos iban en contra de la revelación, sino ellos iban en contra de toda la trayectoria desde el principio al fin. Y uno de los textos más aterradores que puedo haber leído yo en la Biblia, porque aquí hay textos que dicen que ese pecado no será perdonado, y unos textos que lo acompañan. Ubíquese en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leerlo, porque esto está feo. Esto se está poniendo cada vez más feo. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Cómo dijo? Por eso Dios les envía un espíritu engañoso. ¿Está bien? Por eso Dios, según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Fíjense lo que es negarse contra la luz, que es el Espíritu Santo, contra Dios, lo que se revela. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y entonces dice, peor aún, a fin que sean condenados a los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Me niego rotundamente a creer. Fíjense, Cristo está en la cruz y están los soldados romanos abajo. Les decía: Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. ¿Sabe por qué? Porque un soldado romano era un asesino en potencia, era un torturador especialista en la crucifixión. El trabajo era encomendado a los soldados romanos junto con un cóctel que le daban a cada persona que iban a crucificar. Por eso ellos se burlaban de Jesús, le daban cachetadas, lo golpeaban, lo traspasaron, hicieron todo lo que ellos quisieron con él. Pero Jesús le dijo: perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero estos fariseos sí sabían lo que estaban haciendo, porque ellos decían: crucifícale, crucifícale, crucifícale. El poder religioso sobre el poder político. Crucifícale, mátalo, crucifícale, sabiendo que todas las evidencias decían que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que vino a este mundo a librarnos del pecado,
esa resistencia a eso. No solamente eso, atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. Así que una persona cuando se niega a recibir a Cristo y a no creer en la obra del Espíritu Santo en su vida, no solamente eso, sino a pensar que eso es otra cosa, se le puede estar atribuyendo a Satanás. Y eso es lo que Dios nos perdona. Para los que no tenían claro qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, todos los pecados serán perdonados, cualquiera blasfemia que sea, dice la Biblia, cualquiera. Yo le invito a que no lo haga, yo le invito a que no peque, o sea, de forma deliberada. Si tenemos el Espíritu Santo, no nos salgamos de donde Él nos colocó. Sí, porque el hombre, estaban hablando del pecado y dice, no, que el hombre peca, no, que el hombre no hace esto, sí, pero no podemos vivir esclavizados al pecado. Pero Él, con todo y eso, tiene el poder para perdonarnos. Pero el rechazo a Cristo se refleja también en la cruz del Calvario. Pues uno le dijo a Jesús que Él quería que le salvara, y el otro se resistió, se negó. Y esta es la condenación, porque el hombre no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Se quedan allí y de allí nadie los saca. Pues estos escribas y fariseos sabían todo. Por eso la condenación eterna es para los que rechazan a Cristo y atribuyen la obra de Dios a Satanás. Eso es lo que habla este libro. Si detalla usted en el libro de Mateo, en su capítulo 12, también lo especifica de otra forma, no como lo hace Marco, igual que el libro de Lucas. Pero es importante que todo cristiano, todo hermano, conozca qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si aquí hay una persona que no haya confesado el nombre de Cristo, puede pasar aquí, y es algo tan sencillo porque es gratuito. Es algo gratuito. La salvación nos la da a nosotros el Señor, y eso es lo único que se hace a través del arrepentimiento. Aplauda al Señor. Y si alguien quiere pasar a recibir al Señor, puede hacerlo. No sé si hay algún amigo o si hay alguna persona que quiera recibir a Cristo. Todos somos cristianos. Entonces nadie ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, es porque le hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Póngase en pie. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Dios. Esta palabra, Señor, que se ha dado es para aclarar el punto, Señor, que tú has indicado. Es tu Santo Espíritu, Señor, que puede dirigir nuestras vidas. Porque dice que el que redarguye de pecado es el Espíritu Santo, que es el que nos lleva, que es el que nos guía, que es el que nos transforma. Porque tu Hijo dijo, os dejaré un consolador, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Padre, a no salirnos de donde tú nos has colocado, que es la confianza en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, cada día, a cada uno de mis hermanos, a permanecer, a ser perseverantes en la fe por medio de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, de los pastores, de la escuela dominical, de todos mis hermanos que están presentes, de los niños, de todos los visitantes que se agolpan aquí, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Te doy gloria, Padre, y te doy toda la honra, porque eres tú digno y merecedor, Señor. Alabanzas para ti, mi Rey amado. Toda la gloria es tuya. Y aunque es un regalo inmerecido, Señor, lo aceptamos. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias por esa misericordia y por ese amor.
y más. Amén. Dios pueda bendecir a su familia, Dios bendiga a su esposa, Dios bendiga a Lía. Amén. Dios bendiga a su nieto, Dios bendiga al matrimonio Juan Cesario también. Dios bendiga a su iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos bendiga de una manera especial. Amén, mi hermano. Vamos a sentar un momento. Muy buena la palabra del día de hoy.